Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando tenía 8 años, mi hermano mayor, que acababa de cumplir 16, me preguntó si quería acompañarlo a recoger su cheque de pago de McDonald's. Recién había obtenido su licencia y nuestros padres habían sido clarísimos. Aún no se me permitía subir a su coche. Pero cuando tu hermano adolescente y cool se asoma a la puerta de tu cuarto y te dice: «Oye, ¿quieres irte de aventura?», no dices que no. Tenía una furgoneta vieja y destartalada de la que estaba ridículamente orgulloso, con alfombra de peluche y un estéreo que apenas funcionaba. Recuerdo haberme sentido la criatura más afortunada del mundo, solo por ir sentado en el asiento del pasajero. Camino al lugar, me dijo que mi misión era ser la copiloto, encargarme de la música y vigilar por arenas movedizas. Todo era risas y juego. Entramos al estacionamiento y me dijo que podía quedarme en la furgoneta mientras él entraba a buscar su cheque. «La dejaré encendida», dijo. «Puede ser mi vigía». Acepté al instante, en gran parte porque sabía que había papas fritas prometidas para el regreso. Era otoño, poco después del atardecer, y el cielo se desvanecía hacia ese azul anaranjado profundo que es bello y a la vez un poco inquietante. El estacionamiento no estaba concurrido, apenas unos autos y gente entrando y saliendo. Me quedé unos minutos golpeando con los dedos el tablero cuando noté un coche viejo aparcado a unas filas de distancia, con el motor encendido. Al principio no le di importancia, pero con el tiempo empecé a sentirme incómoda. El conductor no se movía, se quedaba sentado, mirando fijamente hacia nuestra furgoneta. Incluso con 8 años pude notar que aquello no estaba bien. Mi mamá a eso siempre le decía la sensación del uy uy, cuando el estómago detecta que algo no cuadra antes de que el cerebro se ponga al día. Exactamente eso sentí. Por fin vi a mi hermano regresar caminando hacia la furgoneta, sonriendo como si no pasara nada. No dije nada, solo quería irme. Él subió, empezó a salir del estacionamiento y me inundó un enorme alivio, hasta que miré hacia atrás. Ese mismo coche viejo estaba incorporándose también, con las luces bajas y copiando cada una de nuestras curvas. Al principio mi hermano se rió cuando se lo dije. Dijo que estaba siendo dramática, pero cuando el coche siguió justo detrás, incluso tras 2 giros al azar, su sonrisa se desvaneció. Intentó disimular, pero la tensión dentro de la furgoneta se podía cortar. Cuanto más nos alejábamos del pueblo, más silencio había, como si ni la música quisiera sonar. Al final aceleró, tomó una calle lateral y por un momento dejamos de ver el coche. Ambos soltamos una risita nerviosa, creyendo que ya había pasado. Entonces nos detuvimos en un semáforo en rojo, a pocas cuadras de casa. Mi hermano giró para decir algo, y fue cuando vi una cara pegada a su ventana, la cara de un hombre, justo antes de que un brazo enorme se metiera y le agarrara el cuello. Grité tan fuerte que me ardió la garganta. Mi hermano luchaba contra el agarre del tipo mientras ese hombre intentaba abrir la puerta y sacarlo a tirones. Recuerdo suplicarle que no le hiciera daño a mi hermano, que no nos matara. Mi hermano estaba en pánico, hasta que algo en él hizo clic. Pisó el acelerador a fondo, todavía aferrando el brazo del hombre a través de la ventana. La furgoneta rugió hacia adelante y el hombre chilló, tropezando a la par del vehículo en marcha,
hasta que mi hermano pisó los frenos de golpe y lo lanzó volando al otro lado de la calzada. No paramos. Condujimos directo a casa, temblando los dos. Cuando se lo contamos a nuestros padres, la cara de mi papá se puso pálida y luego furiosa. Agarró las llaves y dijo: «Vamos a encontrar a ese desgraciado». No lo hizo, por suerte, pero la policía eventualmente sí. Al parecer, el hombre afirmaba que mi hermano le había cerrado el paso más temprano esa noche, como si eso, de algún modo, justificara lo que intentó hacer. Hasta el día de hoy puedo ver la cara de ese hombre en la ventana como si la tuviera enfrente. Nunca volví a ir en auto de noche sin revisar los espejos unas 100 veces. Y siendo sincera, todavía detesto conducir. Historia 2. Todo ocurrió en mi último año de universidad, hace ya alrededor de una década. Y aún hoy algunas escenas regresan a mi cabeza como reescrituras que nunca pedí. Vivía en un dúplex de 2 habitaciones con mi novia de entonces, Destiny, y nuestra compañera de piso, Teresa, en un barrio al que todos llamaban Fiesta de Madera, porque las casas estaban pintadas de colores estrafalarios y siempre había de fondo una banda sonora de conciertos, fiestas y estudiantes entrando y saliendo. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y el optimismo del mundo se nos había pegado lo suficiente como para que la idea del peligro se sintiera lejana, de esas cosas que pasan en las películas o a otras personas. Ese punto ciego tan cómodo es lo más raro de recordar, porque el resto del relato está lleno de advertencias diminutas a las que no prestamos atención, hasta que ignorarlas se volvió imposible. Empezó de forma mínima, una noche otoñal cualquiera, cuando Destiny y yo volvimos de un concierto y encontramos a Teresa clavada frente al televisor, abrazada a una manta como si la estática en la pantalla fuera una voz susurrando a sus espaldas. Tenía la expresión de quien ha visto algo imposible de olvidar. Repetía que había una cara en su ventana, un rostro pegado al cristal, observándola. Y cuando corrimos las cortinas de par en par, no había más que los árboles del patio trasero mecidas por el viento y la noche vacía. Nos dijimos que quizá eran nervios alimentados por el alcohol. A Teresa le encantaban las películas de terror y había 2 botellas de vino vacías sobre la encimera. Le dejamos una manta en el sofá y tratamos de dormir, pero tampoco desechamos del todo lo que nos había contado. A la mañana siguiente, me crucé con un amigo mientras recogía latas de una fiesta de patio. Me comentó que se rumoraba la presencia de un mirón en el vecindario, alguien que rondaba de noche para asomarse por las ventanas. Esa pequeña confirmación lo cambió todo, porque la posibilidad de que alguien nos estuviera vigilando pasó de chisme a algo en torno a lo cual había que planear. Siguieron un par de meses de pequeñas precauciones, de esas que al principio casi ni notas. Cerrar las cortinas más temprano, comprobar los cerrojos 2 veces, procurar que siempre hubiese alguien en casa. Luego llegó el invierno y, con él, un allanamiento que barrió cualquier resto de comodidad. Destiny dormía la siesta en nuestra habitación. Teresa estaba en la ducha, y alguien, de algún modo, había conseguido entrar, hurgar en la secadora y robar ropa interior y las llaves de Teresa. La policía no halló nada procesable aparte de una ventana de la cocina rota. Pero cuando me acompañaron al patio trasero y señalaron una silla aislada orientada hacia las ventanas de nuestro dormitorio, la casa se me encogió alrededor. La idea de que una persona hubiera estado ahí sentada noche tras noche mirando se volvió algo físico, visible. Teresa se mudó poco después. La casa se sintió demasiado pequeña para el número de personas que había contenido.
Tras su partida, mi vida rebotó entre la rabia y una especie de vigilancia en carne viva. Destiny se fue a Alemania a estudiar, y el adiós se sintió como que me tiraban de la cuerda bajo los pies. Durante un tiempo dormí en el sofá porque la cama me quedaba enorme sin ella, y empecé a llevar encima cosas que me parecían armadura. Una porra paralizante, spray antiosos, incluso bridas de plástico. Sam, el amigo que me había advertido meses atrás, me ayudó a montar una trampa. Colocamos un monitor para vigilar la ventana del baño con la ducha corriendo y la cortina entreabierta para que diera la impresión de que alguien estaba expuesto y vulnerable. Planeamos tener un dispositivo listo para rociarlo, inmovilizarlo, hacer algo que lograra que la pequeña porción de coraje que le quedaba al barrio se pusiera en pie y actuara. El plan me hacía sentir a la vez ridículo y feroz. Nunca tuvimos que usarlo porque el hombre dejó de aparecerse por mis ventanas. Eso fue un alivio, pero también un silencio extraño y hueco. Lo que nos había acosado se evaporó sin enfrentamiento alguno, y no hubo justicia ni un cierre al que aferrarme. No mucho después me fui del país a trabajar en el extranjero, con la esperanza de que la distancia cosiera los bordes de lo ocurrido. Y entonces supe que el hombre había irrumpido en otra casa cercana y agredido a una vecina. Escuchar eso fue como recibir una nota que no alcancé a leer a tiempo. No lo habían atrapado. Ese hecho me carcomió durante años. Hay una clase particular de culpa que se sienta al lado de la supervivencia. Una creencia pequeña, íntima e irracional de que quizá, si hubieras actuado distinto, habrías podido detener algo terrible. A veces repito esa noche en mi cabeza e imagino que salgo al patio en el segundo justo, con las luces encendidas y agitándose, atrapándolo en pleno acto. Pero imaginar no sirve de nada, y la verdad es que éramos jóvenes, distraídos y lentos para ver lo que estaba a plena vista. Mirando atrás, Partywood fue un buen lugar en muchos sentidos, lleno de calidez, color y ese tipo de caos que te enseña a vivir. Pero también me enseñó algo más oscuro, que la seguridad es algo activo, no una suposición. Después de aquel invierno jamás volví a dar por sentado mi vecindario. Mantengo una ventana de alerta abierta y una gratitud casi diaria por la gente común que hace cosas invisibles, como asegurar una casa o acompañar a extraños de regreso cuando el mundo parece vacío. Esa vigilancia constante, pequeñita, puede ser agotadora y a veces se siente como llevar una sombra en el bolsillo, pero me ha mantenido lo bastante despierto como para notar pasos que no son los míos y para plantarme entre la oscuridad y las personas que amo. Historia 3. Esto pasó cuando cursaba 10º grado, justo después de que nos mudáramos de mi ciudad natal a una pequeña y tranquila comunidad rodeada de bosque. Era uno de esos lugares que, durante el día, resultan tan serenos que ni se te ocurre sentir miedo de nada. Las calles estaban bordeadas de árboles, un río recortaba el límite del vecindario y todo daba la impresión de estar completamente apartado del mundo. A mí me gustaba precisamente por eso. Era un jueves a finales de otoño y me había quedado después de clases para adelantar trabajo extra. Para cuando subí al autobús tardío de actividades, el sol ya empezaba a esconderse detrás de los árboles, tiñéndolo todo de dorado y naranja. El autobús solo me dejaba hasta la verja de la comunidad. De ahí quedaban unos 45 minutos de caminata hasta mi casa. Mi papá trabajaba por las tardes, así que nunca había nadie que me recogiera. Y siendo sincero, el trayecto no me molestaba. Era largo pero silencioso, y había algo apacible en caminar a solas con los sonidos del bosque.
El camino a casa serpenteaba entre colinas. Comenzaba con una pendiente suave antes de llegar al arroyo que pasaba bajo un puente viejo, y luego trepaba una cuesta mucho más empinada a la que todos en el vecindario llamaban el Monstruo. No era fácil subirla, pero una vez arriba podías ver el mar de árboles extendiéndose sin fin en todas direcciones. Aquella tarde, el aire estaba fresco y el bosque parecía vivo. Ardillas corriendo de un lado a otro recolectando bellotas, pajaritos saltando de rama en rama y venados deambulando cerca de la línea de árboles. Por un rato, olvidé lo rápido que oscurecía. Al llegar al puente me detuve un momento como solía hacer, recostado en la barandilla y observando cómo la luz danzaba sobre el agua. Una tormenta había tirado un árbol semanas atrás y todavía yacía junto a la carretera, con parte del pasamanos doblado por el impacto. Recuerdo haber pensado lo silenciosa que estaba la tarde, sin viento, sin autos, solo el rumor de hojas moviéndose aquí y allá. Pero tras 1 o 2 minutos, me di cuenta de que no era solo el viento. El sonido era demasiado constante, demasiado intencional. Algo avanzaba entre las hojas, pasos lentos, pesados. Al principio me dije que probablemente sería un venado, o quizá un oso, ya que a veces se acercaban al barrio. Aún así había algo en el ritmo de esos pasos que me inquietaba. No veía casi nada. Mis gafas se habían roto hacía un tiempo y, sin ellas, cualquier cosa más allá del alcance de mi brazo era una mancha borrosa. Me quedé entornando los ojos hacia el arbolado, pero no distinguí nada. Aún así, la sensación de no estar solo crecía, así que reanudé la marcha. Cuando empecé a subir el monstruo, el sonido me siguió. Cada crujido de hojas parecía calcar mi paso, siempre a unos metros detrás, sin alcanzarme nunca. Si yo aminoraba, el ruido también lo hacía. Si me paraba, se detenía. Fue ahí cuando la calma que había sentido se desvaneció por completo. El corazón se me aceleró y me desplacé hacia el centro de la carretera, con miedo de que si caminaba demasiado cerca del borde, alguien pudiera alargar la mano desde los árboles y agarrarme. Un mes antes, mi mamá había encontrado en internet un listado de ofensores registrados en nuestra zona, y recuerdo lo intranquila que se puso al descubrir que algunos vivían a apenas unas calles. Ese pensamiento me golpeó ahora como agua helada. Aceleré el paso, pero el sonido me acompañó, deliberado, constante, siguiéndome cuesta arriba. Cerca de la cima del monstruo decidí detenerme otra vez, con la esperanza de ver qué era. Pero esta vez, cuando me detuve, el sonido no se paró. Se hizo más fuerte, más cercano, y entonces me cayó la ficha. El ruido no venía de la carretera detrás de mí, venía desde arriba. Quienquiera que estuviera allí no iba caminando por el asfalto en absoluto. Se movía por el talud, donde el terreno se elevaba unos 15 pies por encima del pavimento. Estaba cortando en diagonal la ladera para salir a mi encuentro justo donde la cuesta se nivelaba. Esa certeza me encendió algo por dentro. Me puse a correr. La mochila rebotaba con fuerza sobre mis hombros mientras yo me lanzaba hacia la cumbre. Las piernas ardiendo, los pulmones en llamas, pero no me importaba. Podía oír también la carrera de quien fuera. Hojas azotadas, ramas partiéndose. Iba a mi ritmo. No sé qué habría pasado si ese auto no hubiera aparecido en ese preciso instante. Una SUV conocida redujo a mi lado, y la mamá de una de las chicas de mi parada de autobús bajó la ventanilla para preguntarme si necesitaba que me llevara. Debí de tener cara de puro pánico, porque no esperó respuesta. Solo me dijo que subiera. Me metí en el asiento trasero junto a sus hijas, esforzándome por no mirar atrás. No vi a nadie en la carretera,
pero en el fondo estaba seguro de que algo o alguien había estado allí, pegado a mí. Al llegar a mi entrada le di las gracias y entré a toda prisa, echando el cerrojo detrás de mí. Me quedé largo rato junto a la ventana, mirando hacia el bosque, sin ver nada. Incluso ahora, años después, no sé quién era. Pero sí sé una cosa. Después de esa noche, jamás volví a subir esa colina solo. Historia 4. Esto ocurrió cuando tenía 19 años, justo al comienzo del otoño. En ese entonces vivía con mi mamá en una casita estilo rancho, pequeña, situada junto a una carretera tranquila, justo antes de que se abrieran los campos. Más allá de esos campos estaba la autopista principal, y a ambos lados de nosotros había dos casas que nunca me dieron buena espina. A media milla vivía un viejo granjero raro que les gritaba a los autos sin motivo. Y, aproximadamente a una milla en la otra dirección, estaba lo que la mayoría llamaba simplemente la casa de la droga. Estaba deteriorada, casi tambaleándose, pero la gente de allí, en general, se mantenía al margen. Fuera de ellos solo estábamos nosotras, aisladas y en silencio, sobre todo en otoño cuando el aire se volvía más frío y los árboles quedaban inmóviles. Por aquel tiempo trabajaba a tiempo completo y tomaba clases por la noche. Una de esas clases terminaba a las 10:30 y, para cuando llegaba a casa, siempre eran cerca de las 11:15. Las carreteras por allí no tenían alumbrado público, así que estaba negrísimo salvo por el haz de mis faros y el destello ocasional de los ojos de una zarigüeya en la cuneta. Una noche de jueves, iba manejando de regreso y vi a alguien caminando por el arcén. Un hombre con una camiseta amarilla y pantalones de chándal. Recuerdo su ropa porque destacaba en la oscuridad como algo visible a una milla de distancia. Al principio no le di demasiada importancia. A veces la gente caminaba por la zona cerca de la vieja casa de droga y supuse que sería uno de ellos. Pero al pasar junto a él, miré de reojo, solo un vistazo rápido, y él se giró hacia mí, sonriendo y saludando. No fue un saludo amistoso, era lento y deliberado, como si supiera que lo miraría. Esa imagen se me quedó clavada, su cara iluminada por los faros, sonriendo en la oscuridad. Conduje el resto del camino a casa más rápido de lo habitual, intentando sacudirme el mal presentimiento. Al entrar en nuestra entrada me quedé un instante allí, mirando la carretera por el retrovisor, a medio esperar verlo aparecer a lo lejos. Nada. Entré, eché los cerrojos, revisé las ventanas y me senté en el sofá para ver si alguien pasaba frente a la casa. Pero no pasó nadie. En vez de eso, dos figuras subieron por nuestra entrada. Una era el tipo de la camiseta amarilla. La otra llevaba ropa más oscura y se mantenía pegada a las sombras. Se me encogió el estómago al comprender que no estaban simplemente de paso. Estaban revisando mi auto. Los vi tironear de las manijas, rodeándolo como si buscaran algo. Mi teléfono se había quedado en el coche desde más temprano, y por un segundo pensé que quizá eso era lo que querían. Pero entonces el de amarillo empezó a dirigirse a la puerta principal. Corrí a despertar a mi mamá, tropezando con las palabras para explicarle lo que pasaba. Ella seguía medio dormida cuando ambas lo oímos, el giro tenue y lento del picaporte. Gracias a Dios por el cerrojo de seguridad. Se levantó, caminó directo hasta la puerta, y justo entonces el tipo llamó. La luz del porche se encendió automáticamente y pude verlo ahí plantado, sonriendo igual que antes. Su amigo se quedaba más atrás, en la entrada. «Sí», dijo mi mamá a través de la puerta. «Se te cayó la cartera»,
respondió él con una voz en calma, demasiado calmada. Susurré que yo llevaba mi cartera en el bolso y mi mamá no titubeó. Le dijo que ella también tenía su cartera y que ya era tarde, que debía irse. Él se quedó ahí unos segundos, en silencio, antes de soltar algo que no olvidaré. No soy un mal tipo, para que lo sepas. Entonces todo quedó inmóvil. Nadie se movió, nadie habló, e incluso la luz con sensor de movimiento se apagó, sumiendo el porche en la oscuridad. Fue ahí cuando intentó el picaporte de nuevo. Mi mamá me dijo en voz baja que llamara a la policía mientras ella iba a buscar su arma. Le dije que no tenía mi teléfono conmigo. Estaba en el coche. Así que fue a la cocina, tomó el suyo del cargador y me lo pasó. Mientras yo hablaba con la operadora, ella asomó por la ventana hacia el patio trasero y luego desapareció en su habitación. Cuando volvió llevaba su Ruger en una mano y dijo: «Hay uno en el patio trasero también». Me quedé helada. Eran 3. Mi mamá volvió directo a la puerta con la voz ahora fuerte. «Si vuelve a intentar ese picaporte, abro la puerta y le disparo». No sé si lo decía en serio, pero funcionó. Los 2 hombres del frente dieron media vuelta y salieron corriendo por la entrada, perdiéndose en dirección a la carretera. Mi mamá se apresuró al baño justo a tiempo para ver al tercero cruzar el patio trasero a toda carrera y desvanecerse entre los árboles tras ellos. Salieron hacia el lado de la vieja casa de droga. La policía llegó poco después. Registraron el patio, nuestro porche, los campos detrás de la casa y finalmente fueron por la carretera para revisar el lugar de donde probablemente habían venido. Al rato nos dijeron que habían encontrado a 5 hombres merodeando por esa casa, uno de ellos con camiseta amarilla. Los detuvieron, aunque nunca supe qué pasó después. Nada parecido volvió a ocurrir, pero durante meses me despertaba a mitad de la noche convencida de haber oído girar el picaporte. Historia 5. Cuando tenía 11 años, mis padres decidieron que ya habíamos tenido suficiente de la ruidosa vida suburbana y mudaron a nuestra familia de 6 al campo. Mis hermanas tenían 9, 12 y 18 en ese momento, y todos estábamos encantados con la idea de tener un patio grande, espacio para merodear y, por fin, una privacidad total. Nuestra nueva casa era un bungalow pequeño rodeado de campos de cultivo y bosque, con enormes ventanales panorámicos que daban a los árboles. A mis padres no les gustaban las cortinas. Decían que, como no teníamos vecinos, ¿qué sentido tenían? Aquel primer verano fue perfecto. Cada mañana sacaba a pasear a nuestra perra por el bosque detrás de la casa. Me fascinaban la quietud, el canto de los pájaros y lo lejano que se sentía todo. Era la primera vez en mi vida que podía caminar sin oír tráfico ni cruzarme con gente. Luego llegó el otoño y las cosas empezaron a sentirse distintas. El aire se volvió más frío, el bosque más oscuro, y comencé a tener esa inquietud en mis caminatas, como si alguien me estuviera observando. Mi perra debió notarlo también, porque tiraba de la correa e intentaba llevarme hacia el cobertizo viejo en el límite de la propiedad. Estaba justo donde el arbolado se abría, medio cubierto de enredaderas. Aquella mañana, la sensación fue tan intensa que la cargué en brazos y regresé directo a casa. Desde entonces no pude sacudirme esa impresión. Me sentía vigilado todo el tiempo, sobre todo en mi dormitorio, que tenía un gran ventanal orientado al bosque. Antes me encantaba sentarme ahí y mirar hacia afuera, pero ahora me ponía nervioso. Me repetía que era solo el ambiente sombrío del otoño afectándome.
Pero empecé a tener pesadillas con un hombre parado en el patio, mirando la casa. También comenzaron a ocurrir pequeñas rarezas. La comida desaparecía más rápido de lo normal. Cada mañana faltaba media barra de pan y mis padres bromeaban con que era por los niños en pleno crecimiento. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Una noche me despertó el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Sonaban pasos, lentos y pesados. Pensé que quizá era mi hermana mayor llegando tarde, pero el ruido se detuvo tan de repente como había comenzado. A la mañana siguiente, mi mamá preguntó si alguno se había levantado durante la noche, pero nadie lo había hecho. Mi hermana se había quedado en casa de una amiga. Mi mamá encogió los hombros y dijo que debía de haber sido la perra. No discutí, pero yo sabía lo que había oído. La noche siguiente apenas pude dormir. Me quedé en la cama mirando el ventanal, intentando convencerme de que solo estaba paranoico. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté otra vez. El mismo ruido, pasos lentos, deliberados en el pasillo. Me congelé. No me moví ni respiré fuerte. Únicamente me giré para quedar de cara a la ventana, para que pareciera que dormía. El sonido se detuvo frente a mi habitación y el silencio se hizo interminable. En algún momento debí haberme quedado dormido, porque cuando volví a abrir los ojos vi algo que me heló la sangre. Había un hombre de pie en nuestro patio trasero. Apenas podía distinguirle el rostro, solo su silueta recortada contra el tenue resplandor del cielo. No se movía. Se limitaba a contemplar la casa. Yo tampoco me moví. Mantuve los ojos abiertos hasta que me dormí de puro miedo. Al despertar por la mañana, corrí directo a la cocina y le conté a mi mamá lo que había visto. Me dijo que probablemente estaba soñando, ya que a veces tenía terrores nocturnos. Pero esa tarde, cuando volví del colegio, había patrullas estacionadas alrededor de la casa. Llevaban perros rastreadores que peinaban el patio y el bosque. Mi mamá nos explicó que un hombre había irrumpido en una vivienda no muy lejos de la nuestra unos días antes. Había golpeado a la pareja que vivía allí, robado su coche y desaparecido. Ese auto acababa de aparecer abandonado a unas pocas millas, cerca de nuestra propiedad. Cuando la policía registró el jardín, hallaron cosas que no eran nuestras: carteras, objetos pequeños, fotografías, cosas que el hombre había robado. Luego revisaron el cobertizo. Dentro encontraron envoltorios vacíos de comida, latas y restos de nuestro pan. Llevaba días, quizás semanas, viviendo ahí, observándonos desde la línea de árboles. Desde ese punto podía ver directamente al interior de la casa a través de esos ventanales sin cortinas. Los agentes dijeron que ese hombre ya lo había hecho antes. Se ocultaba cerca de la casa de una familia, los miraba, aprendía su rutina y empezaba a colarse por las noches para llevarse comida, hasta que eventualmente atacaba. Creían que planeaba hacer lo mismo con nosotros. Buscaron durante horas, pero nunca lo encontraron. Se había ido. Aquella noche mis padres por fin compraron cortinas para todas las ventanas de la casa. Yo no volví a acercarme al bosque. Incluso ahora, años más tarde, cuando me asalta esa sensación inquietante de que alguien me observa, le hago caso, porque lo aprendí por las malas. Ese presentimiento no nace de la nada. Historia 6. Esto ocurrió hace un par de meses, cuando las noches empezaban a enfriarse y las calles tenían ese silencio vacío de finales de otoño. Soy enfermera y normalmente cubro el turno vespertino en un hospital pequeño de ciudad. Aquella noche fiché la salida poco después de las 2 de la mañana, hecha polvo, deseando únicamente llegar a casa, ducharme con agua bien caliente y caer rendida.
El trayecto es corto, 10 minutos como mucho, y a esas horas las vías están completamente desiertas, sin tráfico, sin gente, solo el rumor de mis llantas sobre el asfalto helado. Iba a pocas cuadras de mi casa, por una de esas calles residenciales angostas donde las copas de los árboles cuelgan bajas y las farolas zumban levemente. Fue entonces cuando lo vi, un hombre tirado boca abajo en medio de la calzada. Al principio mi cabeza se puso en modo trabajo, ni lo pensé. Reduje la velocidad de forma instintiva, buscando las luces intermitentes. Supuse que podía haberse tropezado o desmayado. Pasa más de lo que la gente cree, sobre todo con frío. Pero a medida que frenaba, algo me chirrió. Su cuerpo estaba demasiado quieto. No había ningún movimiento, ningún ajuste, ni siquiera el más mínimo vaho de aliento en el aire. Y entonces me cayó la realidad. Soy una mujer de 100 libras, sola a las 2 de la mañana. No llevo arma. Pararme junto a un desconocido inmóvil en plena oscuridad de repente sonó como una idea pésima. Así que, en vez de detenerme, agarré el teléfono, seguí avanzando despacio y marqué al 911. Le conté a la operadora lo que había visto. Un hombre tendido en la calle, posiblemente inconsciente, y que yo estaba a una cuadra. Ella empezó a preguntarme detalles sobre su aspecto, y recuerdo que eché un vistazo por el espejo lateral mientras le explicaba dónde me encontraba. En ese preciso instante pasó. ¡Pam! 2 golpes fuertes sacudieron la ventana del lado del conductor. Grité y giré la cabeza de un tirón. Un hombre estaba pegado a mi coche, aporreando el cristal y tirando de la manija. El corazón se me fue al estómago. Volví a mirar por el retrovisor. El lugar donde el otro había estado tendido estaba vacío. Seguí al teléfono y alcancé a decir a los gritos: «Estoy muy asustada. Está intentando meterse a mi coche». La voz del operador se volvió más firme. Me dijo que condujera, que no me dirigiera a casa, que siguiera en movimiento. Pisé el acelerador y me pasé el semáforo en rojo al final de la cuadra. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante y no dejaba de revisar los espejos, esperando que aparecieran unas luces detrás de mí. Tras unos minutos dando vueltas por la zona, el operador me indicó que ya era seguro rodear y encaminarme de nuevo hacia mi casa. Dijo que una patrulla iba en camino y pasaría por el vecindario. Al fin doblé en mi calle y me detuve unos cuantos números antes del mío, solo para comprobar que todo se viera despejado. Todo seguía inmóvil, así que le di las gracias y colgué. Estaba recogiendo mis cosas cuando decidí mirar una vez más a mi alrededor antes de bajarme, y fue ahí cuando lo vi otra vez, esta vez no solo. Caminaba por la calle acompañado de otros 2 hombres. No tenían prisa. Avanzaban despacio, en silencio, como si buscaran algo. Me encogí en el asiento y esperé hasta que desaparecieron al girar la esquina. Todo mi cuerpo temblaba cuando por fin agarré el bolso y corrí a toda velocidad hasta la puerta de mi casa. Cerré con llave detrás de mí y me quedé un minuto entero solo escuchando. No sé qué planeaban esos hombres, ni si el tipo tendido en la carretera era un señuelo, pero tengo la certeza de que, si hubiera parado y bajado, aquella noche no habría llegado a casa. Ahora cierro los seguros en cuanto me subo al coche y llevo un bote de gas pimienta en el bolso. Es escalofriante lo fácil que pueden engañar tus instintos cuando estás cansada y tratando de ayudar a alguien. Esa noche me recordó lo rápido que la preocupación puede convertirse en peligro y lo cerca que estuve de averiguar qué era lo que de verdad querían.